Buenas tardes a todos los que nos acompañan en el auditorio de posgrado del Colegio de Sonora. Los invitamos a sentarse, vamos a iniciar. Y bueno, para cerrar con broche de oro los 3 días de trabajo del coloquio 100 años del periodo presidencial de Obregón, un balance, tenemos la conferencia magistral del doctor Alan Knight, que se titula De Siquisiba a San Ángel, la carrera militar y política de Álvaro Obregón. Y bueno, antes de cederle el uso de la voz, me gustaría compartir una breve semblanza de su trayectoria académica. Alan Knight es profesor de Historia Latinoamericana en la Universidad de Oxford, Inglaterra, e investigador estudioso de nuestro país por los últimos 40 años. Es autor de 2 volúmenes de la obra The Mexican Revolution, Cambridge 1986, por la que recibió el premio Albert Beveridge de la American Historical Association y el premio Bolton de la Conference of Latin American History. Sus investigaciones se han centrado en la historiografía de la Revolución Mexicana y el fenómeno del revisionismo. Es considerado una autoridad en los temas relacionados con México, como la revolución y los movimientos campesinos y populares. En 2012, el profesor Knight recibió el doctorado honoris causa por la Universidad Veracruzana. En 2013, salen a la luz 2 tomos de la antología Repensar la Revolución Mexicana, la cual reúne textos que tratan de la formación del nuevo Estado, los esfuerzos para reformar la sociedad mexicana, la resistencia que enfrentó y las repercusiones de los conflictos consecuentes en el México contemporáneo, siendo acreedor ese mismo año a la cátedra Luis González y González. Es también autor de la U.S.-Mexican Relations 1910-1940, el capítulo sobre el periodo de 1930 a 1946 en México en The Cambridge History of Latin American, The Mexican Petroleum Industry in the 20th Century, y 3 volúmenes sobre la historia de México from the Beginning to the Spanish Conquest and Mexico the Colonial Era. Como estudioso sobre México, también ha publicado numerosos artículos sobre distintos temas de la historia del país en el siglo XX. Bueno, con estas palabras le damos el uso de la voz. Doctor, adelante. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos por asistir y particularmente al profesor Ignacio Almada por haberme invitado. Esta es una charla de 1 hora. Después hay tiempo para preguntas o comentarios. A ver si trabaja bien. El historiador ensayista Thomas Carlyle opinó que, cito, toda historia es nada más que la biografía de grandes hombres. Sí, quiere decir hombres, nada de mujeres. Y a través de los siglos, los historiadores y cronistas han enfocado principalmente en los héroes y villanos de la historia, muchas veces utilizando sus vidas para sacar lecciones morales o políticas. Con la profesionalización de la historia como disciplina del siglo XIX y el auge de las ciencias sociales del siglo XX, se amplió el enfoque, correctamente a mi modo de ver, para abarcar temas sociales y económicos que trascienden las vidas y voluntades de los individuos. Un anticipo percipiente de esta visión más amplia fue el célebre dicho de Marx, cito, el hombre hace su historia, pero no en circunstancias de su propia creación. Es decir, en vez de hacer la historia a su antojo, los héroes y villanos son productos de sus tiempos, su propio contexto sociopolítico. Esto me parece una perspectiva más acertada y es particularmente relevante cuando tratamos los estadistas y líderes políticos. Por supuesto, los grandes escritores, artistas, científicos también son productos de su tiempo, pero hay individuos que, mostrando una creatividad inusitada, lo que se llama a veces genio, parecen trascender sus tiempos, produciendo grandes obras y ideas, hallazgos como Shakespeare o Cervantes y Newton. Hay muchos, una lista aquí nada más de hombres europeos muertos, entonces voy a pasar por eso. Pero los líderes políticos son sobre todo productos de su tiempo y su lugar. Muchos, como los reyes y las reinas de la historia tradicional, deben su posición simplemente al accidente de su nacimiento. Es decir, son los ejemplos extremos del aviso del psicólogo, que cuando le preguntaron qué sería su consejo para un joven niño, contestó, elige sabiamente a tus padres.
Además, su éxito o fracaso depende mucho del contexto, su capacidad de explotarlo. Aún líderes aparentemente fuertes, decisivos, están constreñidos por las circunstancias que se enfrentan. Como dice Nora Hamilton en su buen análisis del presidente Lázaro Cárdenas, ella refiere a los límites de la autonomía del Estado, es decir, las restricciones estructurales que inhiben su libertad de acción y mientras que posibilitan ciertas opciones hacen que otras sean difíciles o imposibles. Estas restricciones pueden ser internas o externas. Quizás las más importantes, omnipresentes en sociedades capitalistas, son las impuestas por el mercado, interno o internacional, que líderes políticos, especialmente líderes más radicales, ofendan por su cuenta y riesgo. En parte debido a eso, gobernar no es nada fácil. Y como dijo un político inglés hace años, cito, toda carrera política termina en fracaso. Dicho eso, hay grados de fracaso y éxito, y no obstante lo que dicen ciertos comentaristas, creo que sí es válido evaluar fracaso y éxito de líderes políticos. Tomando en cuenta estas observaciones iniciales, ofrezco un breve resumen de la vida y carrera de Álvaro Obregón, líder militar y político que sí fue bastante exitoso. Desde sus modestos orígenes en Siquizquiva, donde nació en 1880, a su muerte violenta prematura en San Ángel 48 años después. El contexto de su carrera es, por supuesto, el porfiriato, el gran trastorno de la revolución y el periodo de reforma y reconstrucción que siguió en los años 20. Aunque un enfoque diacrónico, es decir, una narrativa, es en cierta medida inevitable, voy a evitar una sencilla cronología, una maldita cosa después de otra, y organizaré la historia de la vida y tiempos de Obregón en torno a varias preguntas clave. Las causas, la trayectoria de la revolución, el papel de los sonorenses, el rol de la llamada dinastía sonorense, no son todos sonorenses, pero la mayoría están aquí, que dominó el país en los años 20, echando los cimientos del régimen y en cierta medida del país, que durarían décadas. Pero antes de entrar en este análisis, hay un interesante tema global que liga todos estos temas y vale aclarar por unos minutos. Y abarco este tema en parte porque me encuentro en México, en Sonora, entre profesores, estudiantes, quizás el público expertos en la historia de su país, su estado, y por lo tanto temo que hablar de Obregón y los sonorenses en este foro sería, para repetir un antiguo dicho inglés que utilicé esta mañana también, es como llevar carbón a Newcastle. Newcastle es el gran centro carbonífero del país. El equivalente aquí sería llevar cajetas a Celaya, que creo que Javier Diego utilizó ayer. En vez de reciclar ideas ya bien conocidas y buscando un enfoque un poco distinto, quiero comenzar con una comparación de Obregón, gran líder militar vuelto político, con otros de la misma índole, ya sean los célebres caudillos de la historia latinoamericana o líderes políticos militares de otros países y épocas. El político francés Georges Clemenceau, presidente de Francia durante la Primera Guerra Mundial, célebremente declaró que la guerra c'est trop grave pour la confier a des militaires. La guerra es demasiado seria para confiarla a los militares. Su argumento, basado en la dura experiencia de esa guerra, tenía dos elementos. Primero, que los generales eran demasiado aferrados a la tradición, incapaces de pensar originalmente. Por eso seguían irreflexivamente las mismas tácticas, aun cuando estas claramente no funcionaban y hasta eran desastrosas. Un juicio que ha sido generalizado por otros autores como Norman Dixon en un libro La psicología de la incompetencia militar. Segundo, que los generales, enfocados exclusivamente en el campo de batalla, dejaban de tomar en cuenta las más amplias consecuencias políticas, sociales y económicas de la guerra, consecuencias aún más significantes cuando se trata de una guerra total, que exige la prolongada movilización de toda la sociedad, como la Primera Guerra Mundial y yo diría también como la Revolución Mexicana. Por ejemplo, el Plan Schlieffen de los alemanes, el ataque alemán a través de Bélgica, que inició la Primera Guerra en el frente occidental, es un buen ejemplo.
militarmente audaz, exitoso, fue desastroso en términos políticos. El dicho de Clemenceau sí tiene cierta validez y podemos ampliarlo. Si la guerra es demasiado seria para confiarla a los militares, la política, el control, el manejo del Estado, es aún más seria. Es decir, es aún más fundamental que los líderes civiles mantengan a raya a los militares, limitando, supervisando su rol. Consideración quizás relevante hoy en día en México. Después de todo, la advertencia de Clemenceau es igualmente relevante en cuanto a la intromisión de los militares en la política. Su entrenamiento puede darles una mentalidad más cerrada, incapaces de pensar flexiblemente, y su enfoque puede ser demasiado estrecho, limitando el mantenimiento del orden y dispuesto a recurrir a la fuerza como solución. Como dice el antiguo dicho, para el hombre con martillo, cada problema parece un clavo. La historia de los militares en la política ofrece muchos ejemplos ilustrativos. En México, los generales vueltos presidentes no han sido, normalmente, grandes éxitos. Iturbide duró menos que 2 años antes de ser derrocado y después fusilado. Santa Anna vino, se fue 11 veces, su reputación cayendo con el tiempo. Y pido disculpas a mi amigo Will Fowler, historiador británico, que tiene una opinión mucho más caritativa de Santa Anna que yo. Pero el ejemplo más claro y relevante sería Victoriano Huerta, un general competente, despiadado, autor del magnicidio de Francisco Madero, cuya breve presidencia fue marcada por enorme expansión del ejército federal, la militarización de la sociedad, campañas de contrainsurgencia feroces, todo resumido en el lema huertista, la paz cueste lo que cueste. Pero las campañas no solamente fracasaron, sino resultaron contraproducentes, ya que estimularon la resistencia popular que Huerta había prometido reprimir. Si ensanchamos la perspectiva a toda América Latina, queda claro que durante 2 siglos ha habido un sinnúmero de gobiernos militares de distintos índoles, por tanto difíciles de resumir, pero en general no han logrado sobrevivir y prosperar. Simón Bolívar fue un caudillo militar inspirado en las campañas durante las guerras de la independencia, pero como él mismo reconoció, su carrera militar subsecuente fue decepcionante. San Martín, por contraste, evitó puestos políticos prudentemente. El régimen cuasi dinástico, la familia Solano López, llevó a Paraguay una guerra internacional desigual y desastrosa. En el siglo XX, Fulgencio Batista comenzó como líder populista, nacionalista en Cuba en los años 30, para después volverse un tirano, autoritario y corrupto. He perdido mi lugar. Para después volverse un tirano, autoritario y corrupto que abrió puerta a la Revolución Cubana. Los pocos regímenes militares nacionalistas izquierdistas, como el socialismo militar en Bolivia en los 30, el gobierno reformista de Velasco Alvarado en Perú, fines de los 60, duraron poco y dejaron un escaso legado. Más comunes, los gobiernos militares derechistas, como los llamados autoritarios burocráticos del Cono Sur en los años 70 y 80, tuvieron resultados mixtos. Pinochet impuso cambios radicales y duraderos en Chile, para bien o mal, conforme su opinión, pero la junta militar en Argentina, grupo encantador que se ve aquí, fue un desastre político, económico y diplomático. De hecho, los regímenes autoritarios más exitosos de América Latina suelen ser civiles, es decir, represivos, pero en manos civiles. Siglo XIX, Dr. Francia en Paraguay, Diego Portales en Chile, quizás Rosas en Argentina, etc. En el siglo XX, los 2 regímenes más estables y duraderos han sido los gobiernos revolucionarios de México y Cuba. Regímenes que nacieron en guerras civiles, pero que se volvieron más civiles con el tiempo. Así como Sam Huntington observa, son ejemplos de un fenómeno global que incluye a la Unión Soviética, Yugoslavia y China. Si los regímenes militares
tienden a ser algo efímeros, poco exitosos. Hay ejemplos de líderes militares que se volvieron políticos y estadistas exitosos en sistemas civiles, es decir, individuos. Los Estados Unidos, no obstante su preciada autoimagen de país republicano y constitucional, ahora quizás un poco dudoso, ha tenido presidentes militares que hicieron su reputación en el ejército antes de llegar a la presidencia. Washington, por lo general, un éxito político. Andrew Jackson, que parece como caudillo latinoamericano, sobre quien la opinión es todavía muy dividida. Dos que habían participado en la guerra con México, Taylor y Grant. Grant se ve aquí en el segundo rango, en el medio. Y Andrew Johnson, que sucedió a Lincoln y fue un desastre. En el siglo XX, el gran ejemplo fue Eisenhower, general de la Segunda Guerra Mundial, que sirvió 2 términos como presidente republicano bastante exitosos de acuerdo con los criterios del día. Pero es importante acordarnos que los logros de Eisenhower como militar no tuvieron tanto que ver con el campo de batalla, sino con el manejo, como comandante supremo de los aliados, de una amplia coalición, lo que exigió dotes políticos, diplomáticos, organizadores, una buena preparación para la presidencia. Y desde el régimen de Oliver Cromwell, hace 4 siglos, Inglaterra no ha tenido ningún gobierno militar y solamente un primer ministro que fue militar profesional, el duque de Wellington, un general capaz, pero un político cerrado y reaccionario. Por supuesto, Europa ha tenido varios líderes militares como Franco, España, Ataturk, Horthy en Hungría, etc. Estos fueron militares de carrera. Pero otra vez se ve que en Europa, como en otras partes, los líderes militares más duraderos, más exitosos, fueron autodidactas, gente que aprendieron el arte de la guerra de guerrillas, Mao, Tito, Stalin, Ho Chi Minh y, por supuesto, Castro y Che Guevara. Concluye este breve resumen de los militares con mi último, mejor ejemplo de lo que se puede llamar la ambidestreza político-militar, que obviamente es Napoleón Bonaparte, un genio militar, como todos dicen, que también logró domesticar la Revolución Francesa, preservando y codificando sus tendencias nacionalistas centralizadoras, mientras que destripó su anticlericalismo y radicalismo popular. Lo que me lleva, por fin, a nuestro tema y quizás el mejor homólogo mexicano de Napoleón, que no es Santa Anna, aunque a Santa Anna le gustaba hacer poses al estilo napoleónico, sino Álvaro Obregón, que evitó tales poses, aunque sus admiradores sí lo comparaban con Napoleón y con cierta razón. Tanto Napoleón como Obregón surgieron en medio del trastorno revolucionario al cual contribuyeron, pero ambos navegaron la difícil transición del conflicto armado a la política civil, la construcción del nuevo Estado revolucionario al cual también contribuyeron. En breve, fueron ese híbrido raro, grandes generales que se volvieron grandes líderes políticos. Decir grande en este contexto no se refiere a sus cualidades morales personales, sino a su importancia histórica, el impacto que tuvieron en sus tiempos, particularmente en la política postrevolucionaria. Ambos líderes nacieron en familias modestas, más o menos clase media baja, quizás pequeño burgués. Ambos vinieron de las periferias extremas de los países que iban a tomar y gobernar, la isla de Córcega y el estado noroccidental de Sonora. Rasgo interesante, quizás relevante, que compartieron con otros grandes líderes como Stalin, como Mustafa Kemal Atatürk, oriundo de la provincia otomana europea de Rumelia, y algunos otros, Giuseppe Garibaldi, quizás. Y si evaluamos la vida y tiempos de Obregón, creo que podemos trazar los factores que le posibilitaron hacer la difícil transición que Napoleón y Atatürk también efectuaron, pero que muchos, la mayoría de los líderes híbridos político-militares no lograron negociar. De hecho, en lo que es quizás el mejor análisis de la política pretoriana en el mundo, un libro de Feiner que se llama El hombre a caballo, él cita a Turquía y México en el siglo XX como los 2 casos sobresalientes, y por eso poco comunes, de regímenes militares del siglo XX que, habiendo tomado el poder por la fuerza,
establecido nuevos estados, también llevaron a cabo un prolongado proceso de civilización. A lo que podemos agregar 2 puntos. Primero, que el proceso de civilización fue mucho más exitoso en México que en Turquía, ya que en Turquía el ejército tomó el poder otra vez en 1960 y todavía tiene un papel político importante. Y segundo, que en los últimos años ha habido cambios en el papel del ejército mexicano y quizás, por tanto, debemos mirar este espacio. Ahora voy a tocar 4 temas secuenciales sobre la vida carrera de Obregón: Sonora, guerra y revolución, el proyecto sonorense, por último, la formación y carácter del Estado sonorense. En conclusión, si tiempo me queda, voy a mencionar populismo y bonapartismo, el asesinato. Sonora. La formación de Obregón en Sonora es bien conocida, ha sido analizada por expertos historiadores como Agla Camín, Almada, Linda Hall, Buchenau y otros, cuyo trabajo subyace este breve comentario. Durante el Porfiriato, Sonora, gobernado por un triunvirato político duradero, experimentó crecimiento económico y demográfico, hecho posible por mejores comunicaciones, el auge minero, más estrecha integración con la creciente economía norteamericana. Una sociedad fronteriza poco poblada se volvió así una región dinámica, caracterizada por una iglesia algo débil, comparado por ejemplo con Jalisco, mayor alfabetización, compárense Oaxaca o Chiapas, y altos niveles de movilidad social y espacial. La movilidad social, por supuesto, involucró movimiento hacia arriba y abajo, y la suerte de la familia Obregón era precaria. Por lo tanto, ensayó varios empleos y dependió en parte del patronazgo de sus parientes más adinerados, los Salido, hecho que John Hart jamás nos permite olvidar. Simplemente llama a él como Obregón Salido para así mostrar sus conexiones oligárquicas. Para alcanzar el orden y progreso, que era el lema del Porfiriato, fue necesario reprimir la resistencia de los Apache, de los Yaqui y los Mayo. Un proceso que aquí, como en Chihuahua, fomentó la práctica de autoayuda militar acompañada por cierto desdén hacia el lejano e ineficaz centro. Así fue forjada lo que Agla Camín llama la tradición relevante, que tanto serviría a los sonorenses en la crisis de 1913. Segundo punto, guerra y revolución. Gracias a la tradición relevante, Obregones revolucionarios sonorenses, que por contraste con Napoleón o Ataturk eran amateurs, autodidactas militares, pudieron afilar sus habilidades en el campo de batalla, movilizando fuerzas locales. Así, combinaron carreras militares y políticas, buscando el apoyo popular incluso en las comunidades indígenas. No podían depender, como Huerta dependió cada vez más, de la odiada leva. Al mismo tiempo, tuvieron que manejar la difícil transición de una guerra local improvisada, librada por voluntarios locales, a grandes y extensas campañas convencionales, obviamente con ferrocarriles, etc., una transición poco común en la historia. Porque, contrario a ciertas nociones simplistas, las fuerzas insurgentes guerrilleras a menudo muestran, como dice el analista Azar Gatt, poca eficacia militar. Pueden causar problemas, evitar la represión, pero, enfatiza Gatt, raras veces han sido capaces los guerrilleros de derrotar a ejércitos regulares por la fuerza. Tenemos hoy en día el caso de los guerrilleros de Hamas, que se enfrentan al ejército regular israelí, por ejemplo. Pero Obregón y los sonorenses, como Pancho Villa y en menor medida Zapata, hicieron esta transición de guerrilleros a ejércitos convencionales, que podían manejar armamentos modernos y una logística compleja, tema al que volveré. Si su éxito fue algo raro en América Latina, no fue único. Hay el momento 26 de julio, en que pasado por Castro, que derrotó a Batista, y los sandinistas también derrocaron después a Somoza. Obregón comenzó así reclutando y mandando una milicia local contra los invasores orozquistas en 1912, para después dirigir grandes ejércitos convencionales contra Huerta en 14 y Villa un año después. En 1914, las fuerzas revolucionarias, especialmente las de Obregón y Villa,
la división del noreste de Pablo González resultó menos exitosa, tuvieron la gran ventaja de mejor moral, el factor bélico enfatizado por el propio Napoleón. Sus rangos se llenaron con voluntarios, muchas veces reclutados localmente, que mostraron una lealtad personal a sus líderes. También se enfrentaron a un ejército federal que, no obstante sus números y pertrechos, consistió cada vez más de conscriptos agarrados por la leva y lanzados a reñidas batallas para las cuales no tenían agallas. Así, los rebeldes, gozando de amplio apoyo popular, primero conquistaron el traspaís rural, después se enfrentaron al ejército federal atrincherado en las principales ciudades del norte y del centro. Ahora tenemos que matizar la historia. Hay teóricos, digamos, estadocéntricos de las revoluciones, probablemente influenciados por la obra de Theda Skocpol, States and Social Revolutions, que enfatizan y exageran el fracaso y colapso del Estado como la explicación clave de las revoluciones exitosas. Estos triunfan debido menos al apoyo popular, nos dicen, que al colapso interno del Estado causado por múltiples retos, incluso externos. Y claro, sí hay colapsos estatales como en Europa Oriental en 1989 y también en Europa después de la Primera Guerra Mundial. Pero ninguno de estos factores, crisis financieras, derrotas internacionales, puede explicar la Revolución Mexicana. Díaz en 1910, como Batista en 56, parecía seguro, no había ninguna amenaza extranjera inmediata y no obstante la recesión de 1907, que 3 años después más o menos había terminado, la economía andaba bastante bien. Los expertos no previeron ninguna revolución. Las recientes revueltas magonistas habían fracasado y cuando estalló la revolución madrista fue una sorpresa. Y para triunfar la revolución tuvo que derrotar un ejército bien armado, leal al régimen, primero de Díaz, después de Huerta. Como observa el profesor Almada, en 1913, los federales lucharon tenazmente en Sonora. De ninguna manera fueron una fuerza gastada. Pero con el tiempo crecieron sus debilidades, mientras que los ejércitos revolucionarios cobraron fuerza. Hacia 1914 aumentaron las derrotas y deserciones federales. Las tácticas favorecidas por Villa, agresivas cargas de caballería a través de los llanos abiertos de México, podían ser costosas, como el ataque a Torreón, pero su moral podían ganar el triunfo, como resultó en Tierra Blanca a fines de 1913. La división del noroeste, aunque mandada por un general más cauteloso, gozó de semejantes ventajas, gracias al compromiso moral de sus tropas. Como dijo Oliver Cromwell, otro general autodidacta, al mando de un ejército rebelde, improvisado, y ahora cito a Cromwell, dijo, quizás les molesta a algunos ver a hombres sencillos hechos capitanes de caballería, pero yo prefería tener a un sencillo capitán en abrigo bermejo, es decir, abrigo de la gente común, que sabe por qué lucha, que el que se llama un señor y no es nada más. Pero el gran conflicto bélico de la revolución involucró 2 ejércitos revolucionarios de orígenes parecidos. Obregón triunfó contra Villa en las batallas del Bajío, en que mostró su superior liderazgo táctico, derrotando al hasta entonces invicto Pancho Villa. Como ambos ejércitos gozaron inicialmente de alta moral, el resultado tuvo que ver con otros factores. No veo ninguna buena razón para cuestionar el argumento convencional de que Villa perdió porque, aun cuando asesores como Felipe Ángeles le avisaron al contrario, él siguió con sus atrevidas tácticas ofensivas, el equivalente mexicano de la doctrina ofensiva a ultranza del ejército francés que en esos mismos años resultó desastroso en el frente occidental europeo. Estas tácticas exitosas contra los federales fueron muy costosos.
cuando se utilizaron contra fuerzas aguerridas que bajo la capaz dirección de Obregón se aprovecharon tanto del terreno, por ejemplo las acequias en las afueras de Celaya, como de la tecnología militar del momento, que significó que en el Bajío, como en el frente occidental europeo, una defensa bien atrincherada, provista de ametralladores, podía derrotar a una fuerza atacante superior. El encuentro confirmó aspectos de la destreza militar que Obregón había adquirido en unos pocos años. Su cuidadoso estudio del terreno, ayudado por su memoria fenomenal, su uso creativo de nueva tecnología militar, ametralladoras, trincheras, loberas, reflectores, incluso reconocimiento aéreo, y su acertada combinación de paciente defensa que cuando el momento llega dio lugar al contraataque oportuno. Ahora, de un revolucionario con bigote a otro. El historiador Pedro Salmerón, que nos dice que ha explorado cuidadosamente los campos de batalla del Bajío, lo creo, quiere rescatar la reputación de su héroe Pancho Villa. Por tanto, recicla el extraño episodio de las balas de madera, que, vendidas a los villistas por un tramposo traficante de armas norteamericano, contribuyeron, él dice, a la derrota del Centauro del Norte. Ejemplo interesante historiográfico de cómo una anécdota muy dudosa, implausible, pasó de mano a mano y finalmente se utiliza para sostener una tesis insostenible que Villa perdió debido a las malvadas maniobras de los gringos. No fue así. Aparte de la cuestión de táctica, la estrategia de Obregón también fue clave en dos aspectos. A principios de 1915, las fuerzas villistas eran más numerosas y Villa gozaba de una alta reputación. Por tanto, la opinión general esperaba una victoria villista, es claro. Pero sus fuerzas también estaban dispersas en varias campañas. El Bajío, el noreste, Jalisco, Sonora y el Ébano. No sale muy bien eso. Otro teatro donde las tácticas del frente occidental fueron evidentes. Pero Obregón, siguiendo la advertencia del teorista de guerra Clausewitz, no supongo que él había leído Clausewitz, pero entendió que el comandante debe atacar, dice Clausewitz, el centro de gravedad del enemigo, buscando una sola y masiva acción cuyo objetivo sería aniquilar sus fuerzas. Entonces, concentró el ejército carrancista, abandonó la capital, avanzó hacia el norte rumbo al feudo villista en el centro norte del país, provocando así una serie de precipitados ataques por Villa. El cálculo estratégico fue que si podía derrotar a Villa y la división del norte, los demás ejércitos villistas, algunos villistas nada más de nombre, perderían su moral y su ímpetu, cálculo que resultó correcto. Pero, segundo punto, esta estrategia fue bastante riesgosa, porque el avance hacia el norte alargó la línea de abastecimiento hacia México, Puebla y Veracruz, sede del gobierno carrancista, y, si creemos a John Hart, un gran almacén de armamentos norteamericanos dejados a propósito por los gringos cuando salieron de Veracruz. Personalmente, creo que Hart exagera bastante. El hecho que el ejército norteamericano dejó algunas municiones no es nada sorprendente porque lo han hecho por todo el mundo en el curso del siglo XX. Pero dudo que fuera una decisión deliberada para ayudar a Carranza, dudo también que afectara mucho el resultado de la guerra civil. En todo caso, fue clave para Obregón mantener su abastecimiento, armas y parque, y tuvo éxito gracias a dos factores. En primer lugar, como reconoció en sus memorias, tuvo un eficiente sistema de transporte y logística que mantuvo la cada vez más larga línea de abastecimiento. Y segundo, los zapatistas, que controlaron la región del sur y el sureste de la capital, no lograron cortar o interrumpir esta línea. De hecho, como lamentó Villa, sus supuestos aliados sureños le ayudaron muy poco, estando en 1915 más enfocados en llevar a cabo el reparto en Morelos. Como en muchas guerras modernas, entonces, la logística fue clave. El campo de batalla fue el punto de contacto con el enemigo, pero dependió de toda una red de abastecimiento esencial.
Tercer punto, proyecto e ideología. Aquí hay un poco de repetición que lo que mencioné esta mañana. Pido disculpa. ¿Qué estaba en juego en esta última campaña de la revolución? ¿De qué se trata? La guerra de los ganadores. Fue nada más una lucha por el poder. Claro, ambiciones individuales fueron importantes, pero de ninguna manera la sola explicación. El resultado sí importó, pero ¿de qué manera? Muchos comentaristas dirían que importó porque Villa y su tibio aliado Zapata representaban al pueblo, campesinos y obreros, porque su programa era radical y popular, y por lo tanto su derrota evitó, quizás lamentablemente, un nuevo régimen radical, popular, quizás hasta socialista. Por otro lado, los carancistas representaban a la burguesía, el propio Carranza, o la pequeña burguesía, o lo que Jaime Tamayo llama la pequeña burguesía ranchera, es decir, Obregón. Hay muchos problemas con esta interpretación. El análisis clasista, en mi modo de ver, sí es útil, a veces esencial, para explicar procesos históricos. Por ejemplo, la rebelión zapatista representó una sublevación campesina contra el poder latifundista. Y la reforma agraria de los años 20 y 30 también fue una cuestión de un conflicto de clase en el agro. Y los mismos años vieron un proceso de sindicalización muy importante en México que también no se puede entender sin tomar en cuenta un choque entre la clase empresarial y los nuevos sindicatos. Pero esta explicación socioestructural, a mi modo de ver, es muy distinta de la perspectiva individualista, que a veces consiste en poner etiquetas clasistas sobre un particular caudillo o líder y suponer que así se explica su conducta revolucionaria. Entonces, Carranza es burgués, Obregón pequeño burgués, Villa Zapata son, ¿qué? Campesinos. Para Marx, muchos campesinos fueron pequeños burgueses o simplemente miembros de las clases populares, una categoría muy vaga. Claro, no fueron proletarios. Me enfoco aquí en líderes nacionales, pero las mismas preguntas surgen si consideramos villistas como Urbina, Fierro, Ávila, Raúl Madero, José Isabel Robles, Manuel Chao. Hay toda una lista de personas de muy diversos orígenes sociales. O, por otro lado, los carrancistas, Calles, Alvarado, Mújica, Cárdenas, Pancho Cos, Pancho Murguía, Luis Gutiérrez, Máximo Rojas, Joaquín Amaro, los hermanos Arieta y Herrera. Otra vez, una lista muy diversa. Cada grupo incluye gente de varias clases y ocupaciones. Y además, si pensamos más en los soldados rasos, que es difícil, hay que acordarnos que en la batalla de Celaya, 2 de los nuevos batallones rojos participaron en el ejército carrancista al lado de los soldados Mayo y Yaqui reclutados por Obregón. Es decir, es muy difícil, a mi modo de ver, discernir o ver una diferencia clasista en cuanto a los diferentes ejércitos de ese entonces. Finalmente, si regresamos a los líderes, cuyas biografías son muy conocidas, considérense Obregón, nuestro tema, comparado con Villa y Zapata. Obregón era granjero, ranchero, entre otros empleos, fue letrado, en su juventud un poeta, pero no era licenciado. Viajaba en búsqueda de trabajo mostrando habilidades técnicas. Villa, nacido en familia de peones, no campesinos sentido estricto, se volvió bandido, abejeo, tuvo varios empleos legales e ilegales, además tuvo muchos lazos con comerciantes chihuahuenses. Zapata era de familia campesina, quizás campesino medio, que tenía sus terrenos y vendía en el mercado. Es decir, los Zapata no fueron puros campesinos de subsistencia. Y su hermano también, no voy a entrar en eso, también tiene una historia interesante, pero tampoco fue campesino típico. Claro, el ejército zapatista en sí estaba principalmente compuesto de campesinos, pero sería más o menos igual con los ejércitos norteños también. Si tomamos en cuenta tanto la composición como los programas de las dos grandes coaliciones, me parece poco probable que un triunfo villista, contrafactual, por supuesto, porque no tuvo lugar, hubiera inaugurado un régimen radical, izquierdista o socialista, como a veces dicen.
Había radicales como Mújica y Cárdenas en el campo carancista, conservadores o moderados al lado de Villa. Los compadres de Villa, por ejemplo, Fierro y Urbina, que se ve aquí, o al menos Fierro, eran notorios por su afán de lucro. El propio Villa era sin duda un individuo listo, inteligente, aunque poco educado. Quería mejorar la condición de la gente común por medio de la educación, por ejemplo, pero no armó una reforma agraria radical como Zapata, tampoco forjó una alianza con los sindicatos. Sus relaciones con Estados Unidos eran, hasta fines de 1915, muy cordiales. No era anticlerical. Expulsó a los sacerdotes españoles de Chihuahua, pero por ser españoles, es decir, cachupines, no sacerdotes. Y por eso la opinión católica, por ejemplo en Jalisco, prefirió a Villa contra Carranza. Por último, Villa jamás emuló a los carancistas cuando estos enviaron sus tropas al sur, a Oaxaca, Chiapas y Yucatán. La prioridad para Villa fue su feudo en el norte. Sus horizontes quedaron limitados y le falta una visión nacionalista del futuro de México. Cuando se jubiló en 1920, se estableció su nueva hacienda, empresa netamente capitalista, rodeado de sus compañeros veteranos. Los carancistas, por contraste, sí tenían una visión política nacional y radical. El propio Carranza, es cierto, era más conservador, si se quiere, burgués. Propuso reformas socioeconómicas algo a regañadientes y estaba receloso de los sindicatos, los agraristas. Pero su poder fue limitado y breve. Se enfrentó a muchos retos, no logró construir una base política firme, fue fácilmente derrocado cuando trató de imponer a su sucesor. Obregón, por contraste, combinó su talento militar con la habilidad política. Forjó pactos con los zapatistas, con la Casa del Obrero Mundial y con el flamante CROM. Apoyó las cláusulas radicales de la nueva Constitución y, como voy a mencionar, cultivó un estilo político populista que, comparado con los políticos concretos, echó los cimientos de un nuevo Estado con una fuerte base en las organizaciones de masas. Cuarto punto, forjar Estado. Ahora volvemos a los años 20. El éxito o fracaso de un líder, administración o proyecto político debe ser evaluado en luz de las tareas que se enfrentan. En primer lugar, hay que tomar en cuenta sus propias metas y la medida en que las logra. Y también se puede utilizar ciertos criterios más objetivos como desarrollo económico, estabilidad política, etc. Pero el balance de logros o fracasos debe tomar en cuenta la dificultad del contexto, la situación que el líder hereda y la máquina política que tiene a su disposición. Obregón, aunque llegó al poder gracias a una revuelta rápida, poco violenta, se enfrentó a una gama de problemas serios. El país estaba económicamente abatido debido a la destrucción de vidas y recursos. La red ferroviaria estaba medio destrozada. El sistema bancario en quiebra. Muchas haciendas en ruinas, la hiperinflación había destruido la moneda de papel, la carestía y las enfermedades afligieron a la población. La nueva Constitución prometió un sistema político liberal democrático, amén de reformas sociales innovadoras, pero fue más una declaración de intención que un manual para el gobierno cotidiano. Necesitó leyes, reglamentarios, implementación, dependería de años, décadas de experimento e innovación. Aclamada por el ejército y bastante popular entre muchos sectores de la población, Obregón todavía tuvo que construir una base de organizaciones masivas, partidos, sindicatos, ligas campesinas. Como todo presidente mexicano, se enfrentó al problema de gobernar un país vasto y diverso, cuyas tensiones regionales habían sido agravadas por la revolución. De hecho, su llegado al poder fue facilitado por una serie de arreglos pragmáticos con líderes políticos de diferentes colores y bases regionales, Morones de la CROM, Magaña y los zapatistas, Villa en Chihuahua, Peláez en la Huasteca, los rebeldes mapaches en Chiapas. El ejército carrancista hinchado, costoso, había apoyado a Obregón en 1920.
Pero como demostraría la rebelión de la Huatista 3 años después, que voy a mencionar, había demasiados generales buscando sus recompensas políticas inmateriales. Finalmente, México tenía una sustancial deuda externa impagada y se enfrentó a reclamaciones enormes, yo diría exageradas, por daños cometidos durante la Revolución. Europa, recuperándose del desastre de la Primera Guerra Mundial, no tenía la capacidad para ayudar, pero tampoco para amenazar a México. Pero los Estados Unidos emergieron de la guerra más rico, más fuerte que antes. Sus intereses en México, tanto económicos como estratégicos, eran mayores, y el contrapeso de Europa, que Porfirio Díaz había explotado, apenas existía. Además, la nueva administración republicana de Estados Unidos, estrechamente ligada a las grandes empresas, incluso las compañías petroleras, quería proteger esos intereses y tomó una línea dura contra lo que llamaba el México bolchevique. Los retos entonces eran serios. Es cierto que hubo algunos pocos factores positivos. Uno fue que después de una década de revolución, la población de México estaba harta de conflicto y quería dedicarse, se puede decir, a cultivar sus jardines, es decir, regresar al trabajo, la normalidad. Por eso el lema oficial de reconstrucción elicitó una respuesta positiva. Claro, es difícil probar esta actitud, pero hay evidencia anecdótica. Y cuando las desmesuradas ambiciones militares produjeron una revuelta en 1923 del Huatista, la opinión pública parece haber favorecido al gobierno, si solo para evitar más trastornos sociopolíticos. El otro factor positivo fue el petróleo. No obstante el conflicto con Estados Unidos acerca de la legislación petrolera, la producción había aumentado enormemente durante la guerra, proporcionando así ingresos decisivos para el flamante gobierno. Aunque la producción cayó después de 1923, ya había contribuido providencialmente a la estabilización del nuevo régimen. Cuando después de la Revolución Francesa le preguntaron al Abbé Sieyès qué hizo durante la Revolución, respondió: «J'ai vécu, sobreviví». Y lo mismo se puede decir como mínimo del gobierno de Obregón, que no obstante los grandes retos mencionados, aguantó el desgaste económico, la hostilidad norteamericana y la rebelión militar, y así legó a su sucesor, a Calles, a la izquierda por supuesto, una economía más viable, un Estado más estable. El mayor radicalismo de Calles respecto a la reforma agraria, laboral, política hacia la iglesia, las compañías petroleras, se debió en parte a su carácter más austero, más dogmático que Obregón, pero también fue posibilitado por su herencia política, un Estado más fuerte, un ejército depurado y escarmentado. Calles también se enfrentaría a retos serios, pero no fueron las amenazas existenciales de los años de Obregón y, claro, con Cárdenas también la situación fue más prometedora. No puedo entrar en más detalles, pero quisiera señalar dos logros vitales de la administración de Obregón. Aunque fue el general preeminente de la revolución, Obregón tuvo que recortar y disciplinar el hinchado ejército, un proceso riesgoso que provocó resistencia y finalmente la gran rebelión de 23. Utilizó la antigua fórmula porfiriana, pan o palo, o si se quiere plomo o plata, para controlar el ejército. Premió a sus amigos, ayudándolos en sus iniciativas empresariales y supuestamente pagando las deudas personales de Serrano, por ejemplo. De hecho, la creación de nuevas fortunas comerciales, como el caso de Almazán, sirvió para atar a los advenedizos caudillos al régimen y desalentar a los potenciales rebeldes. La revuelta más seria de esta época, claro, fue la de la Huerta, que casi derrocó al gobierno, pero fracasó debido a dos factores clave: el apoyo de las nuevas organizaciones masivas, sindicatos y grupos agraristas, más la ayuda de los Estados Unidos, que se negó a reconocer, habiendo reconocido al gobierno de Obregón, gracias a los acuerdos de Bucareli aquí, negó a reconocer a los rebeldes de los huatistas y facilitaron la importación de materia bélica al gobierno.
Entonces, en 1923, como una década antes, muchos líderes políticos esperaron oportunísticamente a ver quién ganará la lucha. Y la opinión pública, preocupada por el riesgo de otra guerra intestina, anheló una rápida resolución del conflicto. En Tampico, informó el cónsul británico, cito, la actitud de mucha gente aquí es indecisiva y sin duda será influenciada por el éxito o fracaso de la campaña militar lanzada por el gobierno de Obregón. Mientras que el cónsul en Durango reportó, cito, un sentimiento general al estilo de Mercutio. Mercutio es, en la pieza de Shakespeare, Romeo y Julieta, es víctima de la vendetta entre las dos grandes familias, que murió gritando, malditas sean sus dos casas. Entonces había en ciertas instancias un sentimiento bastante amplio de que más conflictos faccionales fueron realmente muy para evitar a todo costo. Sin embargo, queda claro que hubo cierto alineamiento político ideológico en ese momento. La CROM apoyó decisivamente al gobierno, igual que las ligas campesinas en Veracruz. Informes británicos reportaron que en el centro minero de Pachuca, los sindicatos y agraristas respaldaron a las autoridades armas en mano. Y en Tampico, los obreros, conscientes de la situación crítica del gobierno y su deseo de mantener el apoyo de los obreros, se han vuelto más intransigentes y radicales en sus demandas laborales. Entonces hay una suerte de pacto entre los sindicatos y el gobierno. Queda claro que los rebeldes, igualmente ansiosos de ganar apoyo, prometieron políticas más moderadas hacia la Iglesia Católica y las empresas extranjeras. Por eso, el representante británico en México fue partidario franco de la causa de la Huerta. La polarización política fue más obvia y más aguda en Yucatán, donde los rebeldes asesinaron al líder radical socialista Felipe Carrillo Puerto, lo que fue también aplaudido por el representante británico, que explicó, cito, que el gobierno de Obregón había instalado en Yucatán una administración basada en peligrosos principios bolcheviques, pero los sublevados de los huertistas en un solo día erradicaron esas influencias perniciosas. Vale mencionar que no todos los británicos en México, ya sean diplomáticos o empresarios, estaban de acuerdo con el representante. No fue embajador, fue ministro, pero fue una suerte de cañón suelto totalmente inepto. El triunfo del gobierno sirvió para afianzar el régimen. Ninguna revuelta subsecuente pondría una amenaza igual. Y también para ligar a las organizaciones masivas al Estado. Así, estas consiguieron beneficios concretos. La CROM, por ejemplo, no obstante su indudable corrupción, conlleva beneficios concretos a los trabajadores. Gómez Galvarriato demuestra con su análisis de los sueldos en la industria textil. La forma agraria, aunque todavía incipiente, avanzó, particularmente en Morelos, y al lado de los ejidos, el Estado se comprometió a construir escuelas y mejoró la educación. Entre 1920 y 28, el número de escuelas primarias públicas creció en 20% y el empadronamiento en más de 80%. La noción entonces que el régimen sonorense fue una suerte de clon del porfiriato, es decir, que la revolución cambió poco o nada, es insostenible. La reforma agraria laboral puso la política porfiriana en marcha atrás, mientras que las relaciones de clase, tanto urbanas como rurales, fueron sustancialmente alteradas, como los terratenientes y empresarios lamentaban constantemente. Esto marcó no solamente una quiebra con el porfiriato, sino también un fuerte contraste con el resto de América Latina, donde durante los años 20 los sindicatos y movimientos izquierdistas se encontraron a la defensa y la reforma agraria era nada más un sueño lejano utópico. La mayoría de los gobiernos latinoamericanos ven al México revolucionario no como un ejemplo inspirador, sino como advertencia nefasta.
Antes de concluir, si tengo unos poquitos más para tocar dos temas que son interesantes y un poco más teóricos para resumir el análisis. Populismo y bonapartismo. El primero, populismo, es un concepto algo vago, pero también válido. El segundo, bonapartismo, no nos ayuda. Los esfuerzos de definir el populismo en este contexto otro, rigurosamente en términos quizás de la economía política, ha fracasado. Más bien, corresponde populismo a una suerte de estilo político conforme al cual el líder, partido o gobierno se afana de su relación con el pueblo, usualmente en contra de los otros, extranjeros, oligarcas, chinos, fifis, etc. Por supuesto, muchos políticos ensayan esta estratagema discursiva, incluso los como Donald Trump, que son millonarios nacidos en familias adineradas, y muchos fracasan. Los líderes populistas exitosos, los que encabezan movimientos fuertes como el cardenismo, peronismo, chavismo en Venezuela, quizás obradorismo, vamos a ver, combinan esta retórica con políticas prácticas que granjean apoyo popular y realmente unen el pueblo al líder. Obregón sin duda cultivó un estilo populista, que yo sospecho fue un dote algo natural y por tanto quizás más exitosa. A principios de su carrera política, granjeó apoyo en los pueblos mayo. Se vestía sencillamente, se mezclaba fácilmente con la gente común, se deleitaba en contar chistes, a veces chistes mordaces, autocríticos. Algunos dicen francamente verdes también, no estoy seguro. Parece haber ejercido un genuino magnetismo personal, lo que se puede decir también quizás de Villa, Zapata, pero de ninguna manera de Carranza o Pablo González. Sus hazañas militares, la pérdida de su brazo, sin duda aumentaron su atractivo personal. De hecho, como sugiere Matute, a fines de los años 10, principios de los 20, se puede explicar la política en México, al menos parcialmente, en términos de un choque entre militarismo popular, representado por Obregón, y civilismo elitista, al estilo de Carranza, Pani, Pallavicini y otros. Pero para ser populista exitoso, tuvo que ir más allá de la retórica, cumplir con sus promesas, ejidos, escuelas, sindicalización, mayores sueldos. Calles, aunque aquí hay toda una serie de calles en el medio, Ávila Camacho, Cárdenas, Portis Gil, De la Huerta, Rodríguez, Ortiz Rubio. Calles, aunque menos magnético como persona, extendió estas reformas sociales. Y Cárdenas, un líder muy diferente en su estilo personal, siendo serio, sobrio, menos chistoso, concluyó el ciclo de reforma radical y, yo diría, populista. Para mí, populista no es un vocablo feo. Pero debemos concluir también que Obregón encarnó el bonapartismo, como dicen muchos historiadores, como Jaime Tamayo, Vivian Brachet Márquez y otros. Como mencioné al principio, me parece válido comparar Obregón con Napoleón I, Napoleón Bonaparte, como militares sobresalientes que se volvieron políticos exitosos. Pero en cuanto al concepto teórico de bonapartismo, me parece muy confuso y poco útil. Se deriva del análisis del régimen de Napoleón III. Hay que enfatizar, Napoleón III hecho por Marx, un ensayo polémico, pero no muy sustancial. Él categoriza a Napoleón III como una mediocridad, es cierto, que toma el poder gracias a la ausencia de una clase dominante en Francia, estableciendo un régimen fuerte, autónomo y autoritario. Al mismo tiempo dice que Napoleón fue apoyado por el lumpenproletariado y los campesinos conservadores y chauvinistas, que parecen, en palabras de Marx, un saco de papas. Menos la idea de un Estado autónomo de la sociedad sí tiene cierto sentido, no me parece una característica tan distintiva de la dinastía sonorense. Además, los campesinos mexicanos, en comparación con los franceses, estaban movilizados y políticamente comprometidos, y no fue en ninguna manera como papas en un saco. Y si Obregón tuvo características napoleónicas, fueron compartidas con Napoleón Bonaparte, el gran genio de la revolución, no su sobrino, el mediocre Napoleón III, que sabemos muy bien aquí. Emprendió una serie de guerras internacionales, incluso la intervención en México. Finalmente, último
5 minutos, llegamos a San Ángel, fin del viaje, donde Obregón fue, como todos sabemos, that was Napoleón III, el asesinato de Obregón en San Ángel en julio de 1928. No voy a entrar en detalles, nada más quiero considerar brevemente el significado de este evento. Cambia el curso de la historia. ¿Qué hubiera pasado si Toral no hubiera dado en el blanco, si Obregón hubiera sobrevivido y retornado como presidente por segunda vez, manteniendo así una suerte de diarquía sonorense, un eco quizás de la secuencia porfiriana de los 1880 Díaz-González-Díaz? Los que creen en la teoría de los grandes hombres, como Carlyle, que mencioné a principios, probablemente asume que un magnicidio de esta índole debe cambiar sustancialmente el curso de la historia. Por otro lado, está la opinión del primer ministro británico Disraeli, que cuando le informaron de la muerte del presidente Lincoln, 1865, opinó, cito, los asesinatos jamás cambian el curso de la historia. Claro, Disraeli exageró. El asesinato de Lincoln sí tuvo un impacto, puso el incompetente Johnson en la Casa Blanca. Y si Thomas Crook, que trató de asesinar a Trump hace unos meses, habría dado el blanco, creo que sí hubiera alterado el curso de la historia de Estados Unidos. Pero creo que Disraeli sí tuvo cierta razón, especialmente si reformulamos lo dicho así. Los asesinatos no siempre cambian el curso de la historia sustancialmente. Y hay dos razones para concluir, para pensar así. Primero, los asesinatos raras veces alcanzan los resultados deseados por el propio asesino. Son instrumentos poco fiables para conseguir resultados. Toral fue motivado por su ferviente catolicismo, pero su crimen prolongó el dominio de Comicuras Calle, siempre más radical que Obregón en cuanto a la iglesia, y así posibilitó una nueva ola de anticlericalismo, la segunda cristiada de los años 30. Pero segundo y más importante, los magnicidios así no conllevan necesariamente cambios drásticos en el curso de la historia. El asesinato de Lincoln quizás fue una excepción. La muerte de Obregón sí puso fin a la diarquía potencial de él y Calles. La secuencia porfirista no fue repetida, claro. Calles fue un político de mucho mayor peso que Manuel González. Y tanto él como Obregón tuvieron que tomar en cuenta la numerosa élite revolucionaria, sus ambiciones personales. De hecho, durante la década de los 20, la revolución hecha gobierno ya había avanzado por el camino de la institucionalización. Calles en la crisis de 28 tuvo la oportunidad de tratar de reelegirse, pero prudentemente decidió nombrar un presidente interino, un político de peso, Portisil, convocar nuevas elecciones y, para colmo, establecer el nuevo partido oficial revolucionario en 1929. La idea de un partido único revolucionario no fue un rayo de la nada. Como Luis Javier Garrido mencionó en su historia del partido, hubo propuestas de crear un solo partido revolucionario antes, durante los años 20. Fue una idea lógica. Sin excepción, las revoluciones del siglo XX han sido asociadas con partidos políticos revolucionarios. La peculiaridad del caso mexicano fue que los mexicanos revolucionarios tardaron 20 años en establecer su partido revolucionario. Además, fue una buena estratagema para navegar la crisis del momento. El flamante PNR representó una suerte de pacto de élites que sirvió para suavizar y manejar los conflictos internos, trasladándolos del campo de batalla a las instancias del gobierno. El PNR, se puede decir, formó parte del proceso de institucionalización que se vio con la creación de la CROM, del Banco de México y varios departamentos encargados de reforma agraria, relaciones industriales, educación federal, etc. Quizás la crisis de 28 aceleró este proceso e hizo la tarea de Calles de crear el nuevo partido tanto más urgente como más viable. El asesinato, claro, fue una gran tragedia, pero me cuesta trabajo creer que fue una bifurcación dramática en la trayectoria de México, ya que Obregón y Calles ya habían echado los firmes cimientos del nuevo Estado revolucionario. Gracias.
Agradecemos la participación del doctor Alan Knight y también por haberse ajustado el tiempo. Y tenemos espacio para comentarios y preguntas del público. Por acá hay van a llevarle el micrófono. Generalmente estamos iniciando las preguntas, no por solidaridad con los que exponen, sino porque cuando a mí me ha tocado exponer y se les da el micrófono para que opine la gente, les digo yo, como que todo el auditorio se convierte en monjes budistas. Se quedan en silencio, así en unos silencios de segundos, pero que para quienes está ahí arriba, desespera. Entonces, yo sin que me esté pagando el colegio, yo con mucho gusto, trato de abrir la plática, ¿no? Aparte también por un gusto personal. Hay un elemento que tiene germen en Inglaterra. La Gran Logia de Londres, donde estuvo el conde de Aranda, español, que vino a fomentar logias masónicas en Latinoamérica en tiempos de la independencia. Eso seguía una cierta línea de autocracia. Tenían el germen del rey finalmente. ¿Por qué lo hacían? No porque quisieran liberar a Latinoamérica del yugo español, sino porque pues, querían parte de Latinoamérica, pues, los negocios, ¿no? Y que de alguna manera pues no solamente se quedaran con los Estados Unidos o algo de Canadá, ¿no? Entonces, la situación es que había un proceso ahí de ideologización libertaria que trajeron desde la Gran Logia de Londres. Muchos de los independentistas de América Latina se formaron en talleres y abrieron talleres en Latinoamérica. Pero sigue la misma línea, aunque en masonería se dice que el jefe es el venerable maestro es el primero entre sus iguales. De todas maneras, hay una línea de un solo hombre que finalmente controla y maneja las ideas. ¿Por qué me voy tan lejos? Porque el comportamiento de esos liderados unipersonales se convirtieron en Latinoamérica con el tiempo en una serie de liderazgos que terminaban siendo prácticamente caciques en un tiempo políticos y después se convertirían pues en los grandes golpistas en la historia de Latinoamérica. Nosotros no somos ajenos. Ciertamente sí hubo una distinción con grandes con Latinoamérica, el resto, en el sentido que aquí fueron dos talleres. El taller que viene por el lado del norte, de Charleston, de los Estados Unidos, y el taller que viene, los talleres que entraron en su momento, de España. Logias del rito yorquino, en las que estaba Vicente Guerrero, y otras logias en las que eran del rito escocés. Tan duro fue el agarre entre las dos que terminaron en una sola, el rito nacional mexicano, que en la reforma fue lo que le dio la fuerza a Juárez para tomar las decisiones que tomó. Pero ahí sigue Inglaterra presente, de alguna manera. No ha sido tan ajena a las ideas o la ideología que deviene desde aquel tiempo, hasta que ya en el tiempo de Porfirio Díaz, prácticamente don Porfirio llegó a tener todo el control, todo el poder, incluso como presidente supremo de las grandes logias de toda la República Mexicana, ¿no? Y curiosamente el estilo de don Porfirio empezó a abrir de todas maneras
y les fue dando permiso a las logias neoyorquinas que fueran creciendo en México. ¿Y cuál era la idea? Pues mantenerlos de alguna manera ocupados, ¿no? Que lo dejaran gobernar a su estilo en cada estado. Sin embargo, de repente se empieza el pragmatismo de las que comentabas ahorita en la Revolución Mexicana. ¿Y qué sucede con ese pragmatismo? Que volvemos ya no a las ideas, ya no a una ideología realmente, sino a seguir a líderes, a gente emblemática, a gente carismática, ¿no? Y lo mismo podíamos decir, vámonos con Pancho Villa, o vámonos con Pascual Orozco, o vámonos con Zapata, ¿no? Según quién los detuviera o quién los tuviera a punto ¿me siguen o los fusilo? ¿No? No, pues vámonos contigo, ¿no? Entonces, ese pragmatismo de sobrevivencia que se empieza a dar, como que va dejando atrás algún mundo de ideas e ideología, que ahorita lo estamos viendo. Ahora, ¿cómo le llamamos? Pues chapulines, que brincan aparentemente de una ideología a la ideología de otros partidos y no es más que sobrevivencia política, pues. Entonces, no se quedó en el camino aquellas viejas ideas de aquel liberalismo que se había traído desde Inglaterra y que había aguantado mucho tiempo, hasta llegar precisamente a este tiempo donde parece que también desapareció la ideología aquí y se va siguiendo la popularidad, o como lo harían los hermanos Graco 500 años antes en Roma, repartiendo aceite y maíz ahí en el Senado de la República entonces. Podría contar Adelante. un poco, obviamente, un discurso interesante sobre muchos temas, algunos que no tienen tanto que ver con Obregón, pero con ciertos factores del siglo XIX, masonería y todo eso. Sí, me pregunta al final nada más de dónde saca su liberalismo Álvaro Obregón, sus ideas Álvaro Obregón. Ok, muy bien. Esa es la pregunta. Sí. La masonería sí fue importante, hay que mencionar eso, no aparecía aquí. Yo no sé si Obregón estaba francmasón, que yo sepa, no. Había otros, no, ok. Cárdenas sí, Cárdenas fue muy importante, Calles también creo, y es obvio que entre las élites revolucionarias sí había lazos de francmasonería que a veces fueron importantes. Obviamente es muy difícil realmente investigar eso por razones obvias, que es un grupo, los francmasones son grupos medio secretos y entonces no hay fuentes. Hay gente que sí ha trabajado y este tema, yo no. Yo creo que debajo de todas las muchas lealtades personales, etcétera, de los revolucionarios, eso sí fue un tema, no fue un tema de gran importancia, pero de alguna importancia sí. Pero yo no creo que tiene mucho que ver con Obregón y los expertos están de acuerdo conmigo. En cuanto a las ideas, es cierto que Obregón fue pragmático, todos estamos de acuerdo, ha sido mencionado varias veces en estos encuentros, y tuvo que ser pragmático en parte por las razones que mencioné, que estaba en una situación como presidente tan difícil, con tantos problemas, no podía imponer su voluntad. Calles y Cárdenas tuvo ciertas ventajas porque ya tenían un estado más estable, tenían un ejército depurado, entonces podían en cierta medida imponer su voluntad. Pero también se enfrentaron a muchos problemas. Y Obregón, yo creo, y su grandeza tiene que ver con eso, tenía una serie de problemas sumamente difíciles, pero podía sobrevivir y echar los cimientos del nuevo régimen. Entonces, el pragmatismo fue en cierto sentido esencial. Eso no quiere decir, creo que estamos de acuerdo, que él no tenía ni ideas. Sí, tenía ciertas ideas, ideologías, si se quiere, y escribió, y sus oraciones, etcétera, demuestran este apego al liberalismo. Dice mucho, liberales contra conservadores, que es la antigua división política en México, siglo XIX. A veces se consideran hay historiadores y críticos, etcétera, que el liberalismo es cosa del pasado, ya en el siglo XX es cuestión de socialismo, anarquismo, bolchevismo, etcétera. Pero el liberalismo todavía en México en tiempos de la Revolución fue una ideología fuerte, con bases populares. Incluso había liberales bastante radicales. Obviamente el Partido Liberal Mexicano de Flores Magón, etcétera. Yo personalmente pienso que su influencia concreta ha sido un poco exagerada por varios historiadores,
y su liberalismo fue un liberalismo medio socialista anarquista, entonces no es liberalismo clásico, pero yo creo que en México no importa la precisión de las ideas, etcétera, yo creo que la causa liberal fue muy importante. Si uno mira a las declaraciones y manifiestos de Zapata, por ejemplo, que fue un representante del campesinado, elogia mucho a Juárez, el gran héroe Juárez y la causa liberal, que fue una causa no solamente liberal en cuanto a la representación de los pueblos, sino también el patriotismo, porque obviamente Juárez había sido líder en la guerra contra los franceses, había restaurado la república. Entonces el liberalismo en México fue muy fuerte, más fuerte yo diría que en cualquier otro país latinoamericano de ese entonces, y Obregón claramente fue formada en esta tradición, pero fue, como estamos todos de acuerdo, pragmático y flexible, y podía hacer alianzas con gente más a la derecha, y otras también más radicales, con los sindicatos, con los zapatistas. Y en parte este pragmatismo fue no solamente esencial, sino muy exitoso para comenzar el proceso de reconstrucción y establecimiento del nuevo Estado. Por acá tenemos dos preguntas. Acá otra. Bueno, allá, aquí una, acá hay otra y por allá otra. Son tres. Adelante, por allá atrás. Sí, una pregunta y un comentario. La primera, antes de cualquier cosa, muchísimas gracias por tu erudita exposición, doctor Alan Dyke. En términos de lo que sería un ejercicio así muy rápido de tu parte, ¿cómo ubicarías la obra que ayer presentaste de Nacho Almada en torno a la biografía de Obregón dentro de estos ejercicios más contemporáneos sobre la obra, sobre la vida de Obregón y su trayectoria? No quiero usar el término revisionismo, tú lo utilizaste en el 86, creo, y después posteriormente, pero un ejercicio comparativo, así rápidamente. Y no sé si recuerdes, allá por el 84-85, Martín Casillas Editores trató de publicar un texto donde había imágenes relevantes de la historia mexicana del siglo XIX, del siglo XX. Y hubo un tomo, no recuerdo si lo escribió Jorge Aguilar Mora o Adriana Malvido, que le tocó realizar los textos sobre fotografías de Álvaro Obregón. Y en la portada venía un Álvaro Obregón joven, pero muy decaído físicamente. Y recuerdo que nos prohibieron la compra del libro. O sea, el libro se prohibió, no salió a la venta. Es un texto creo que Nacho lo debe recordar bien, Nacho Almada, debe ser del 84-85. No sé si te tocó conocerlo, y si lo conociste, ¿qué opinión te merece el trabajo que hizo Malvido y sobre ese texto? Muchas gracias por tu respuesta. ¿Gusta contestar primero la pregunta y después? ¿Quieres recoger algunos? ¿Dos o tres, quizás? Sí, hay dos más. Bueno, pasamos a la pregunta del señor. Gracias, maestro. Buenas tardes. En realidad es algo muy sencillo, pero yo trataba de imaginar una historia en la que Obregón hubiera sido asesinado y el curso que hubiera seguido los años 20 y principios de los 30 y su relación con el movimiento cristiano y la iglesia. Tenía capacidad para avanzar en ese frente que el México profundo terminó por asesinarlo. ¿Cómo lo imagina de no haber sido asesinado por Torán? Un poco la historia, ¿cómo le llaman? ¿Factual o Contrafactual. Contrafactual. Por allá atrás tenemos al chico y después al señor Obregón. Buenas noches. Tuve la oportunidad de venir el día de hoy. Ayer no pude venir, no pude participar en su conferencia que dio en la Universidad de Sonora. Hoy sí. Pues lo que quería, es más un comentario, porque yo últimamente me he estado enfocando mucho en los trabajos. ¿Podría platicar un poco más despacio, por favor? Una disculpa. Sí. Yo hace poco me he estado enfocando mucho en los trabajos sobre Baja California. Y me llamó algo curioso relacionado con lo que vendría siendo con
con el poder político sonorense, de que mayormente Baja California siempre ha sido regido en su momento, antes de 1920, siempre fue regido por gobernadores de origen sonorense. Y en su momento Baja California pues solamente era un estado, no era dividido de que Baja California Norte o Baja California Sur. Y mayormente cuando Obregón llegó al poder, esto significó todavía más como un antecedente de lo que vendría siendo el maximato sonorense en su momento, donde Baja California siempre estaba bajo el poder sonorense en sí, y cómo esto ha sido regido en el mismo poder y en las mismas empresas y clase social que se tuvo en el estado. Okay. Bien, por acá el señor Obregón. Acá adelante. Simplemente, doctor, yo quería comentar ahorita que estaban comentando del liberalismo de Álvaro Obregón. Yo creo que quedó cuando se estaba trabajando en la Constitución de 1917, ahí quedó el obregonismo, su liberalismo y de los diputados que estaban en su causa y de todos los demás. Ahí quedó muy definido el liberalismo del general Obregón con el artículo 3º, 123 y 27, ¿no? Y 27. Ahí define perfectamente el liberalismo sin los grados altos ni bajos, sino exactamente qué era lo que él conceptualizaba para el México del futuro. Okay. ¿Contesto? No sé si entendí todos los aspectos de varias preguntas. Voy a ver. Algo sobre Obregón. El libro que mencionaste no conozco, entonces no puedo comentar sobre eso. Entonces, quizás para la primera pregunta no tengo una respuesta muy bien pensada. En cuanto a la contrafactual, la cristiada, los cristeros y todo, si pensamos en la cronología, la cristiada surgió obviamente en 26, cuando Calles estaba presidente, en gran medida debido a la política de Calles. Y sigue 3 años y hubo los arreglos en 29, después de la muerte de Obregón. Sin duda, no parece sin duda, pero me parece bien probable que si Obregón hubiera sobrevivido y sucedido a la presidencia, su política hacia la iglesia, lo que hubiera sido un poco más suave, más conciliador, porque esa fue su tendencia, según lo entiendo, a través de los años 20. No es que Obregón no fue en cierto sentido anticlerical, porque había muchos ejemplos durante su carrera. Cuando entra en la Ciudad de México en 1914, hay una multa a la iglesia, etc. No fue católico. Sin embargo, en cuanto a su relación con la iglesia, fue menos dogmático que Calles. Incluso yo diría que en muchos respectos, pensando en los caracteres de estos dos grandes caudillos sonorenses, una diferencia es con Obregón hay más flexibilidad, más pragmatismo, y con Calles hay un pensamiento más dogmático, más autoritario para imponer su voluntad, particularmente en respecto a la iglesia. Entonces, con Obregón en la presidencia otra vez después de 1928, yo creo que la distinción entre Estado y Iglesia hubiera seguido quizás con más empuje, más rápidamente, porque sabemos lo que pasó después de 29. Hubo los arreglos que en cierta medida tranquilizaron la región de la cristiada, pero después hubo más brotes, en parte porque hubo durante el maximato un nuevo impulso anticlerical. No solamente porque Calles obviamente fue todavía el jefe máximo, la persona más importante, pero por gobernadores como Garrido Canabal en Tabasco y varios otros. Entonces, por eso el conflicto cobró más fuerza,
jamás llegó al nivel de la cristiandad de los años 20, donde había grandes campañas militares, pero sí hubo ciertos choques y incidentes violentos, incluso con la educación socialista que Calles también impuso, aunque continuó con Cárdenas. Eso también fue visto a veces un poco injustamente como un ataque a la iglesia. Sí había ciertos aspectos anticlericales, pero la educación socialista tenía muchos otros fines también. Sí, entonces yo estoy de acuerdo que una diferencia no es, a fin de cuentas sí hubo un proceso de distensión incluso con Cárdenas, porque Cárdenas tampoco quería seguir con este conflicto con la iglesia, hizo las paces en cierto sentido, y la iglesia, particularmente la jerarquía y el Vaticano, quería hacer un trato con el Estado. Los intransigentes, los radicales, fueron los católicos laicos, no fue la jerarquía. Los obispos querían hacer un arreglo con el Estado, y el Papa seguramente lo quería, y a fin de cuentas eso es lo que pasó, y durante los 30 con Cárdenas la lucha iba cada vez más, menos fuerte y menos intenso. Lamento que eso de Sonora, perdón, sí. Quería nomás comentar yo. Sí. Respecto a esto, de qué hubiera sucedido en el futuro. Yo recuerdo que mi abuelita, doña María, nos platicaba que ya tenía todo resuelto, mi abuelo, en relación a arreglar todas las cosas con él. Vinieron inclusive gente del Vaticano a arreglar las cosas, y estaba todo ya resuelto. Y sin embargo se entorpeció. Es simplemente comentar eso. Es un comentario interno que se los digo en la familia, y que creo que debe tener alguna razón. Y piensa, por ejemplo, la formación del PNR, de un partido único obrero llevado a cabo también. Me parece que fue un proyecto embriónico ya en el pensamiento de muchos. Y entonces, obviamente, la crisis fue el momento para hacerlo. Yo creo que hubiera pasado en algún momento. Fue muy lógico establecer un partido así para organizar, disciplinar todos los cuadros de los partidos revolucionarios en un solo partido. Sonora y Baja California, lamento, es un conozco algo de Sonora, pero la relación entre Sonora y Baja California, obviamente hay todos los lazos comerciales, hay la carrera de Abelardo Rodríguez, muy conocida, ha sido estudiada por varias personas como Jürgen Buchenau y otros, entonces hay lazos muy importantes entre las dos regiones, pero el profesor Samaniego allí en el fondo es el gran experto, no quiero tocar cuestiones de Baja California en su presencia. El liberalismo, una cosa más, ya hemos platicado un poco sobre el liberalismo de Obregón y qué tan fuerte fue la corriente liberal en México. En todo país, liberalismo quiere decir muchas cosas distintas. Liberalismo es un abanico de actitudes y posiciones. Y lo que es interesante es que el liberalismo tradicional de los grandes pensadores del siglo XIX, como John Stuart Mill en Inglaterra y otros, es una forma de protección del individuo, derechos civiles individuales, un Estado bastante débil y a veces una economía de mercado libre. Es decir, el liberalismo clásico quiere decir un Estado débil y el mercado, derechos individuales, sí. Hoy en día, y se puede ver una evolución interesante, por ejemplo, en Estados Unidos, liberal quiere decir izquierdista, progresivo, los más en favor del mercado libre no son liberales, son conservadores. En México y en muchas otras partes, incluso en Europa, hay a principios o a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, una suerte de liberalismo social. Hay un buen libro sobre Argentina por Eduardo Zimmerman que trata este tema, cómo los liberales más progresivos se dieron cuenta de la cuestión social. Hay que enfrentar este problema. No podemos ser todos individuos liberales votando, etcétera, mercado libre. El Estado tiene que intervenir para que un verdadero liberalismo
pueda tener influencia para proteger al individuo por educación, reforma social, etc. Y yo creo que ese subyace en cierto sentido el pensamiento de los constituyentes, particularmente el grupo que a veces se llama jacobino o obregonista, etc. Es decir, un verdadero liberalismo para proteger al individuo que permite su evolución necesita más que solamente un mercado y ciertos derechos individuales. Necesita un Estado que puede proteger, educar y formar una sociedad más justa. Y eso se ve en Inglaterra también después de la Primera Guerra Mundial. Un liberalismo que se evoluciona hacia una suerte de socialdemocracia. Y yo creo que eso sí es importante en la Constitución de 17. No es un liberalismo clásico de mercado libre, Estado débil. No, es muy diferente, pero todavía sí es liberal. Hay otro episodio en cuanto al liberalismo social que tiene que ver con la presidencia de Carlos Salinas, cuando recuerdas quizás que hubo toda esta ideología del liberalismo social, de solidaridad. No quiero entrar en eso porque es un episodio interesante pero distinto, es otro uso del término, pero refleja que sí, el liberalismo tiene muchos como matices y posibilidades. Bien, ¿alguien más tiene algún comentario? Por acá hay dos atrás y aquí. Bueno, quien llegue primero. Adelante. Bueno, más bien de ser comentario creo que es pregunta. Es como Sí, para adelante. reflexionar o si hubiese alguna respuesta al respecto, pues sería mucho mejor. Bueno, viene siendo en cuanto qué parte de la historiografía trasciende, pues lo había mencionado, como también se refirió al obradorismo, ¿no? Ahora, como historia del tiempo presente, para contribuir, para que haya alguna solución a problemáticas sociales con un aporte en la carrera de Obregón. O sea, ¿qué es lo que ha trascendido en base a su carrera, como el tema lo menciona, carrera militar y política del personaje de Álvaro Obregón? Y que a hoy también puede aportar como problemáticas sociales, que hay muchos desde luego, no existen demasiados, pero como algo pues en la educación en México o lugares involucrados no en ello también, más allá de lo que es el discurso, de lo que es pues parte de la historiografía, ¿no? Como algo más significativo en ello. A ver si por ahí va la pregunta. Recojo la otra que está por allá Gracias. atrás, adelante. Gracias. Doctor, gracias por la ponencia que nos dio, muy interesante. Y tengo una, pequeña duda. Así como se contrastó a Álvaro con Napoleón, la ideología, forma de ser, ¿habría posibilidad de contrastar a Álvaro Obregón de 1911, cuando fue presidente municipal de Guatabampo, con el Álvaro Obregón de 1928? ¿Cómo cambió su ideología, su pensamiento político? Si terminó siendo si era igual de pragmático, o sus ideas socialistas, si cuando era parte político en Sonora en 1911 era muy distinta su forma de pensar o sus hechos que realizó en su gobierno. No sé si pudiera haber un contraste del Álvaro joven ya al más maduro, después de todo lo que pasó. Okay. Hay otra pregunta. Enseguida, el señor de enseguida no tenía una pregunta, ¿no? ¿Usted? No. Ok, bueno. No, creo que no. Okay. Pensé que... No sé si entiendo exactamente. ¿Estás preguntando más o menos sobre la relevancia hoy en día o cómo la carrera de Obregón puede informarnos sobre... Debo decir, di una ponencia aquí a los estudiantes, ¿cuándo fue? Ayer, sí. Yo no creo que es tan fácil conseguir lecciones de la historia. Muchas veces dicen que hay que aprender la historia, con la historia se puede entender y prever el futuro. No, yo creo que eso es demasiado ambicioso. Los que han tratado de hacerlo normalmente fracasan, porque la historia es tan complicada y cada situación nueva es nueva y diferente. Hay tantas variables, como dicen. Entonces, yo di el ejemplo que si hoy en día la situación de Claudia con AMLO es como la situación de Cárdenas con Calles cuando el jefe máximo, y si Claudio va a ser como el Cárdenas, que va a
como romper con el jefe máximo, o más bien es un Ortiz Rubio que va a hacer lo que él manda. Yo creo que es difícil realmente sacar conclusiones así. Yo creo que vale estudiar la historia porque forma parte de nuestra herencia, es muy natural, es como muchos aspectos de la vida humana, la cultura, es importante saber la historia, pero no creo que es tan fácil sacar. Obviamente, saber algo de las luchas del pasado, la revolución y todo eso puede servir para dar ideas o inspiración o algo así, pero lecciones, no estoy diciendo que esto es lo que estás pidiendo, pero lecciones son difíciles. Y tu pregunta, si entiendo, es que hay que pensar en la evolución individual de Obregón, es decir, que hay el joven en Huatabampo y hay todo un periodo de cambio a través de su juventud y después, sí, y obviamente sí, el Obregón de 27 es diferente en muchos aspectos del Obregón más joven. Hay una evolución individual y el gran libro de Maestre Almada que acaba de salir describe muy bien en mucho detalle toda esta evolución, incluso con detalles, por ejemplo, toda la cuestión de su lesión y cómo le afectó su condición física, psicológica. Eso para mí es algo, obviamente se puede imaginar, pero tú tienes muchos datos fiables de cómo eso afectó a él. Y es interesante, muchos de la generación de la revolución sufrieron así. Hay traumas psicológicos, hay muchas enfermedades. La vida de como gente como Obregón y Calles y otros son afectados por sus experiencias revolucionarias. Entonces, claro, sí hay una forma de evolución individual en cada caso. Sin embargo, quizás hay un eje central en su carácter en cuanto a cierta ambición, muchas habilidades, tenía muchos intereses, poeta, mecánico, empresario. No mencioné nada de eso del garbanzo, por ejemplo, que es muy importante. Yo quería enfocarme principalmente en cuestión de el general vuelto estadista, que para mí es muy interesante, y en donde estas comparaciones con otros casos es interesante, porque para enfatizar, repetir lo que dije, es bastante raro encontrar a un general tan exitoso que se vuelve un presidente o estadista tan exitoso también. Hay buenos generales como el general Wellington de Inglaterra, que fue un primer ministro terrible o bastante mediocre. Y en el caso de Estados Unidos también, esa más o menos es la norma. Y entonces Obregón y mencioné Napoleón y hay algunos otros casos como Atatürk quizás, es decir, individuos que se hacen la guerra, son grandes generales, pero después mostraron la capacidad de superar la guerra y hacer una buena gestión en la política. Y eso es un caso, yo creo, interesante y bastante insólito. Hay una pregunta en Facebook. Sí. ¿Me prestas el teléfono? Porque no tengo Facebook en mi teléfono. Bueno, a ver. Lola Paz pregunta si José de León Toral no hubiera cumplido su objetivo y el entonces presidente electo Álvaro Obregón se hubiera convertido en presidente constitucional, ¿no cree usted que la historia de México en el siglo XX hubiera estado muy alejada de los cánones democráticos que se constituyeron a partir de la revolución, es decir, de la no reelección? En todo caso, ¿qué elementos tiene usted para creer que Obregón, como Calles, hubiera colaborado y optado por la institucionalización del escenario político mexicano cuando él mismo, al participar nuevamente como candidato a la presidencia, hizo patente que su proyecto político del Estado mexicano era con él al frente del mismo? Bueno, ya mencioné mi opinión, es nada más una opinión, en el sentido que si Obregón hubiera sobrevivido y vuelto presidente por segunda vez, obviamente sí es diferente, la historia hubiera sido diferente, pero yo no creo que hubiera sido tan diferente. En cuanto a la iglesia, sí, estamos de acuerdo, un matiz, hay una manera en que quizás
acercamiento entre Estado e Iglesia hubiera sido más completo, más rápido, algo así. Quizás se puede imaginar otras diferencias. Sin embargo, yo creo que la institucionalización de la revolución fue ya en marcha y además que los líderes, ya sea en Calles, Obregón y otros, estaban en favor de un proceso de institucionalización. Fue muy lógico. Fue así en casi todas las revoluciones exitosas. Entonces, yo no creo que los sonorenses hubieran reproducido una suerte de neoporfiriato para llevar o hacer la comparación exacta. Sería que después tenemos Díaz, González, Díaz. Entonces, Obregón, Calles, Obregón, pero para ser otro Porfirio, él tiene que reelegirse varias veces. Eso yo creo hubiera sido difícil, si no imposible. En parte también la cuestión estaba enfermo, esta gente no tenía longevidad de vida como hoy en día, expectativas de la vida fueron más cortas. Entonces, yo creo que un proceso de institucionalización política hubiera seguido. Pero obviamente todo contrafactual es algo hipotético y podemos pasar mucho tiempo con estos juegos de contrafactuales. Mi impresión es que ese asesinato, como muchos, no afectaron drásticamente al curso de la historia de México. Pero obviamente cada persona puede discrepar porque es contrafactual, no hay pruebas, no hay evidencia. Por allá, Cristian, adelante. Ahorita va el micrófono. Gracias. No, Cristian, me llamo Jesús. ¿Perdón? Soy Cristian, soy otro. Soy Perdón. Jesús David. En sí, lo que yo quisiera, pues, hacer como comentario más que nada es el hecho de que uno de los militares que mencionó, Cromwell, el hecho de que, como usted dijo, que él sí reconoció la validez del civilismo en el aspecto militar, que eso fue característico de Obregón, pero acá pero también hace otra alusión del mismo Cromwell que podemos decirlo a Huerta en el sentido de su pacificación brutal. ¿A quién? Washington. No, Huerta. Cromwell parece más a Huerta. Bueno, no tanto que se parezca más, sino que comparte cierta característica tanto con Obregón como mencionó, con Obregón, pero con Huerta en el sentido de el capítulo de su pacificación brutal si mal recuerdo me puede corregir usted, de su pacificación a los irlandeses, similar a la pacificación de Huerta a los indígenas. Tienes razón en cuanto a Irlanda, sí, porque como sabes, Inglaterra, estamos ya en otro tiempo, otro territorio, pero en Inglaterra, cuando la guerra civil del siglo XVII, Inglaterra ya tuvo como primera colonia, bueno, Estados Unidos, Norteamérica ya estaba como una colonia un poquito, pero no tanto. Irlanda sí fue una colonia y es cierto que la política de Cromwell frente a Irlanda fue muy dura. Como muchos otros, los reyes de Inglaterra también no fueron tan amables con los irlandeses, entonces no fue tan drástico, diferente en este sentido. Además, hay que tomar en cuenta que hubo en la guerra civil en Inglaterra, como muchas guerras civiles en Europa al mismo tiempo, fueron guerras de religión, de católicos contra protestantes. Y los irlandeses obviamente fueron católicos y ellos querían derrocar a la República de Cromwell, que fue netamente protestante y puritano. Entonces hubo un choque ideológico. Y yo creo que a veces son estas guerras ideológicas en donde hay lo bueno, lo malo, y en donde hay más atrocidades y más matanzas y cosas por el estilo. Entonces, lo que pasó en Irlanda no quisiera defender por nada. En cuanto a Inglaterra, el régimen de Cromwell, la República, duró nada más 20 años, fue en muchos respectos más abierto, más liberal, si se quiere. Había más libertad de expresión, los judíos fueron protegidos, había representación de la gente popular. Y comparado con el absolutismo o medio absolutismo real de la dinastía de los Estuardos, sí. El régimen de Cromwell fue, yo diría, bastante progresivo. Yo personalmente hubiera preferido vivir bajo Cromwell y República que el absolutismo de Carlos I, por ejemplo. Pero
estoy totalmente de acuerdo. En cuanto a Irlanda, es decir, en esta situación de dominación colonial, fue otra historia. Pero yo no soy experto en la historia de la guerra civil inglesa, aunque confieso que soy, en cierto sentido, admirador de Cromwell. Pues muchas gracias. Agradecemos al doctor Alan Knight por su exposición y también a todos los participantes que aún se encuentran con nosotros. Y con esto cerramos el coloquio 100 años del periodo presidencial de Obregón, un balance, y a quienes nos acompañaron de manera presencial y por las redes sociales del Colegio de Sonora. Muchas gracias.